Enfrentamos ya la recta final de este séptimo encuentro de Filosofía del Derecho UPF-UDG, y lo hacemos con la ponencia de Ezequiel Monti, que entiendo estás haciendo un periodo de investigación en la UPF en estos momentos, y que va a hacer y nos va a presentar una ponencia sobre las lagunas normativas y la normatividad del derecho en Eugenio Bulín, con contraponencia, en este caso, de Jorge Vaquerizo por parte del grupo UDG. Así que, sin más, de nuevo, igual que los demás ponentes, muchísimas gracias por participar, por tu ponencia y por participar durante toda la jornada aquí y acompañarnos. No, al revés. Muchas gracias a ustedes, especialmente a vos, Jordi. Es un placer estar aquí y ha sido 3 sesiones muy intensas de discusiones. Y ya llego cansado a la mía, pero bueno, esperemos que vayamos bien. La ventaja es que los demás también. También, sí, espero. Bueno, en mi presentación de hoy me gustaría discutir algunas ideas de Bulín en relación a las lagunas normativas y a la normativa del derecho. El texto que circulé es un paper que está dirigido a una audiencia anglosajona, por lo que tiene 2 misiones. Por un lado, introducir a los anglosajones algunas contribuciones clave de Bulín a la filosofía del derecho y mostrar su importancia y su profundidad. Y por otro lado, examinar críticamente esas contribuciones, destacando lo que creo son algunas limitaciones y déficits. Entonces, dado ese primer objetivo de introducir a la audiencia anglosajona, en el paper dedico un espacio bastante considerable a reconstruir en algún detalle algunas ideas muy básicas del aparato conceptual de Achurrón y Bulín, lo que por suerte no es necesario que haga hoy aquí. Sin embargo, algunas de esas reconstrucciones, en especial la idea de la laguna normativa, aunque pretende ser fiel al pensamiento de Achurrón y Bulín, tiene un componente, una serie de componentes un poco idiosincráticos, cuya finalidad central es simplificar la exposición, centrándola en lo que yo creo que son las consideraciones sustantivas relevantes y no tanto en el aparato formal de Achurrón y Bulín. Por esto creo que no va a estar de más presentar, aunque sea brevemente, mi reconstrucción de la noción de laguna normativa para evaluar, entre otras cosas, si efectivamente es fiel en lo sustancial a la concepción de Achurrón y Bulín. Bueno, como ustedes saben, Achurrón y Bulín defienden 2 tesis fundamentales en relación a las lagunas. Una es que es posible que los sistemas jurídicos tengan lagunas normativas, y la segunda es que en los casos de laguna los jueces tienen discreción. En este trabajo lo que voy a hacer es conceder la primera tesis, que es posible que haya lagunas, pero argumentar en contra de la segunda, negar que impliquen discreción. El argumento se basa en consideraciones acerca de la normatividad del derecho. En ese sentido voy a distinguir entre las normas jurídicas y los derechos y obligaciones que se obtienen en virtud de las normas jurídicas, y correlativamente entre proposiciones normativas, proposiciones acerca de normas, y lo que llaman proposiciones genuinamente normativas, proposiciones acerca de derechos y obligaciones que se obtienen en virtud de normas. Y esto me va a permitir a su vez distinguir entre la noción de laguna normativa, como la definen Achurrón y Bulín, y lo que yo llamo lagunas genuinamente normativas. Y el paso final de la argumentación es mostrar que aunque Achurrón y Bulín demuestran que es posible que haya lagunas normativas, es imposible que haya lagunas genuinamente normativas, y si es imposible que haya lagunas genuinamente normativas, entonces no hay discreción judicial. Eso es más o menos cómo voy a proceder. Entonces, empecemos con la idea de laguna normativa. Preliminarmente, recordemos que para Achurrón y Bulín las normas son enunciados prescriptivos que correlacionan circunstancias fácticas, lo que ellos llaman casos, con soluciones o consecuencias de óptimas, lo que ellos llaman soluciones. Y los casos correlacionados por las normas son casos genéricos, esto es, son casos definidos por una serie de propiedades que se pueden instanciar en un número indefinido de casos o situaciones individuales. Y las soluciones, por su parte, califican a una acción también genérica deónticamente como obligatoria, permitida o prohibida. Con este trasfondo muy básico podemos decir que un caso genérico C es una laguna normativa en relación a un sistema normativo alfa y a una acción phi, si solo si C es un caso relevante en relación a phi, y 2, no hay ninguna norma perteneciente a alfa que correlaciona a C con una solución que califique a phi como obligatoria, prohibida o permitida. Esta es la reconstrucción que yo hago de la idea de laguna normativa. Algunos comentarios sobre esta caracterización.
En primer lugar, noten que esta noción de laguna es relativa no solo a un sistema normativo determinado, sino también a una acción determinada. Y al caracterizar las lagunas en relación a una acción determinada en lugar de a un universo de acciones, como hacen Alchurrón y Boulin, es posible prescindir, creo yo, de toda una serie de nociones asociadas, como la noción de universo de soluciones, la distinción entre soluciones maximales y soluciones parciales, etc., sin demasiada pérdida teórica. En segundo lugar, noten que no todo caso no correlacionado con una solución es una laguna. Para ser una laguna se tiene que tratar de un caso relevante en relación a la acción en cuestión. ¿Qué significa que un caso sea relevante? Bueno, un caso relevante es uno que está definido por la presencia o ausencia de todas las propiedades relevantes para el estatus deóntico de esa acción, de acuerdo al sistema normativo en cuestión. ¿Y qué quiere decir que una propiedad sea relevante para el estatus deóntico de una acción de acuerdo a un determinado sistema normativo? Bueno, eso sucede, una propiedad relevante en ese sentido, cuando dos casos complementarios con respecto a una acción, a una propiedad, perdón, están correlacionados con consecuencias deónticas distintas por dicho sistema. Entonces, esta caracterización de las lagunas como casos relevantes en relación a una acción no correlacionados por el sistema con una calificación deóntica de esa acción, tiene dos consecuencias importantes. Primero, que las lagunas solo existen en relación a acciones que el sistema ya regula en algún caso, no respecto a una acción cualquiera o a un universo de acciones cualquiera. Y segundo, que las lagunas están definidas en relación a lo que Alchurrón y Boulin llaman el universo de casos relevantes respecto a la acción en cuestión en particular y no respecto a un universo de casos cualquiera. Estas dos restricciones, que no están claras en la exposición que hacen Alchurrón y Boulin en Normative Systems, están motivadas por el deseo de desarrollar una noción de laguna normativa tal que la completitud, esto es la ausencia de lagunas, pueda plausiblemente ser considerado un ideal racional, que es algo que ellos defienden hacia el final del libro. Entonces, esta es la noción de mi reconstrucción de la noción de lagunas en Alchurrón y Boulin. Ahora bien, ellos defienden la posibilidad de que los sistemas jurídicos tengan lagunas normativas frente a autores como Kelsen y Ras, que parecen negar esa posibilidad. El principal argumento para negar la posibilidad de lagunas apela a lo que acá llamo el principio de permisión, aunque Alchurrón y Boulin lo llaman el principio de prohibición, según el cual, muy sucintamente, todo lo que no está prohibido está permitido. Ustedes ya conocen muy bien la réplica de Alchurrón y Boulin a este argumento, por lo que no es necesario que la reconstruya ahora en detalle, pero básicamente Alchurrón y Boulin sostienen que el principio de permisión es doblemente ambiguo. En primer lugar, puede ser leído como expresando una norma o una proposición normativa. De nuevo, asumo que esta distinción es conocida, pero muy rápidamente, las normas son enunciados prescriptivos que se usan para ordenar, prohibir o permitir una acción, y como tales no son susceptibles de verdad o falsedad. Las proposiciones normativas, en cambio, son proposiciones acerca de normas y en particular acerca de la pertenencia de normas a un determinado sistema normativo y pueden, como cualquier proposición, ser verdaderas o falsas. A su vez, esta es la segunda ambigüedad, en caso de que sea leído como una proposición normativa, el principio de permisión, el permiso involucrado en el principio de permisión puede ser un permiso fuerte o uno débil. De nuevo, asumo que están familiarizados con la distinción. Muy sintéticamente, una acción está permitida en sentido débil si no hay una norma que lo prohíbe y en sentido fuerte si hay una norma que lo permite. Ahora bien, entonces tenemos tres posibilidades. O es una norma, o es una proposición normativa que establece un permiso débil, o es una proposición normativa que establece un permiso fuerte. Y la idea es que no importa cómo lo leamos, el principio de permisión no va a precluir la posibilidad de lagunas. Si es leído como una norma, entonces su pertenencia a un sistema jurídico dado es contingente, no necesaria, por lo tanto no precluye la posibilidad de lagunas en aquellos sistemas a los que esa norma no pertenece. Si en cambio es leído como una proposición normativa de acuerdo con la cual todo lo que no está prohibido está permitido en sentido débil, entonces la proposición es necesariamente verdadera, pero tampoco precluye la posibilidad de lagunas, porque de hecho que un caso sea una laguna normativa en relación a una acción sí, implica que esa acción está permitida en sentido débil en ese caso. Si no lo estuviera, habría una prohibición, no sería una laguna. Finalmente, si es leído como una proposición normativa de acuerdo con la cual todo lo que no está prohibido está permitido en sentido fuerte, entonces no es necesariamente verdadera. Es posible que haya sistemas jurídicos respecto de los cuales esa proposición sea falsa y por lo tanto podrían tener lagunas. Estoy yendo admitidamente rápido porque ya asumo que todo esto es parte del trasfondo que más o menos compartimos todos los que estamos aquí. Pero bueno. Entonces, establecimos que es posible que los sistemas jurídicos tengan lagunas. Adicionalmente, Alchurrón y Boulin defienden que en los casos de lagunas los jueces tienen discreción para resolver en contra o a favor del demandado. Muy sintéticamente, el argumento es el siguiente.
Normalmente los jueces tienen la obligación de decidir de acuerdo a las normas jurídicas preexistentes que se aplican a las partes. Esto implica que tiene la obligación de hacer lugar a la demanda si existe una norma que obliga al demandado a realizar la acción, y la obligación de rechazarla si existe una norma que le permite realizarla. Como por hipótesis en los casos de lagunas no existen tales normas preexistentes, el juez igual tiene la obligación de decidir, deberá justificar su decisión apelando a normas extrajurídicas o a normas jurídicas creadas ex post facto, y en cualquier caso tendrá jurídicamente permitido decidir de un modo u otro. Entonces, hasta aquí es mi breve reconstrucción de los argumentos de Chorny-Bulin. Mi crítica a la tesis de la discrecionalidad comienza por la observación de que el análisis de Chorny-Bulin que Chorny-Bulin realizan del principio de permisión no es exhaustivo. En este sentido, su argumento asume que el principio de permisión se trata o bien de una norma o bien de una proposición normativa y que no hay tercera opción. Este presupuesto, a mi juicio, es equivocado. En este sentido, sugiero que existe una tercera posibilidad, a saber que el principio de permisión sea una afirmación acerca de derechos y obligaciones. Para ejemplificar esta tercera posibilidad, uso un caso muy simple. Supongamos que un amigo me está contando un episodio de su infancia. Cuando tenía 5 años me cuenta que su abuela le prometió llevarlo al cine a ver una película recién estrenada, y efectivamente la abuela cumple la promesa y lo lleva al cine. Y yo acoto, mientras me cuenta eso, que su abuela actuó como tenía la obligación de actuar. Entonces, ¿cómo deberíamos entender este enunciado deóntico? Que yo digo, tu abuela actuó como tenía la obligación de actuar. Bueno, no se trata de una norma, ¿no? Al formular ese enunciado no estoy intentando imponerle a su abuela la obligación de llevarlo al cine ni nada por el estilo. No le estoy ordenando nada a la abuela. Pero tampoco me parece que sea plausible considerar que expresa una proposición normativa acerca de qué norma o sistema normativo podría versar esa supuesta proposición normativa. Una posibilidad es que la promesa de la abuela podría ser considerada una norma, entonces podría sugerirse que mi afirmación es acerca de esa norma, acerca de la promesa. Pero yo no estoy afirmando meramente que su abuela actuó como había prometido actuar. Esa afirmación sería compatible con añadir que no tenía ninguna obligación de actuar como había prometido actuar. En cambio, mi afirmación de que actuó como tenía la obligación de actuar no es compatible con agregar que no tenía la obligación de actuar como lo hizo. Entonces, la otra posibilidad es que se considere que mi afirmación es acerca de algo así como una norma moral que establece la obligación de cumplir con las promesas. Pero esto presupone una visión, creo yo, legalista, en un sentido peyorativo, pero delicado, de la moralidad, que la entiende como un conjunto de normas, de prescripciones. Algunos filósofos efectivamente la conciben de ese modo. Por ejemplo, Kant sostiene que la moralidad consiste en el conjunto de normas o leyes universales que un ser perfectamente razonable habría dictado como legislador del reino de los fines, o algo así. Pero estas son concepciones, creo yo, idiosincráticas y a mi juicio implausibles. Mi afirmación, la conversación con mi amigo, no presuponía, espero, ninguna concepción de ese estilo. No es una afirmación acerca de las normas que alguien dictó o habría dictado o podría haber dictado en condiciones ideales ni nada de eso. De hecho, incluso si uno considera la moralidad como un conjunto de normas, de todos modos debería distinguir entre las normas y las obligaciones que se obtienen en virtud de esas normas. Del mismo modo que antes distinguimos entre las promesas y las obligaciones que se obtienen en virtud de las promesas. Y en el ejemplo no estoy meramente diciendo que hay una norma que pertenece a la moralidad que requería que la abuela lo lleve a mi amigo al cine. Eso hubiera sido al menos, de nuevo, lógicamente consistente con agregar que, no obstante, mi amigo no tenía la obligación de hacerlo. Pero mi afirmación, de nuevo, es acerca de la obligación que, según creo, tenía su abuela y no acerca de la norma moral en virtud de la cual esa obligación se obtiene, si es que hay alguna. Entonces, este ejemplo sugiere que, además de normas y proposiciones normativas, los enunciados deónticos pueden expresar afirmaciones sobre obligaciones. Más aún, creo que las afirmaciones sobre obligaciones son en un sentido relevante más básicas o fundamentales que las normas y las proposiciones normativas. Consideremos, para simplificar, el caso de las normas legisladas, esto es, las normas dictadas o sancionadas por alguien. ¿En qué consiste dictar una norma? Por ejemplo, una norma que requiera vestir de negro en los funerales. Bueno, entiendo que una persona que dicta esa norma lo que está haciendo es comunicar la intención de imponer a sus destinatarios, los destinatarios de la norma, la obligación de vestir de negro en los funerales por medio de ese mismo acto de comunicación. Si esta concepción de lo que consiste dictar una norma es correcta, comunicar la intención de imponer una obligación por medio de ese mismo acto de comunicación, entonces, para ser capaces de dictar normas y de entender los actos de los demás como actos por los cuales se está dictando una norma, necesitamos tener cierta comprensión de lo que es tener una obligación. Tengo que tener la noción de obligación para que poder dictar y entender actos de otros como órdenes.
Entonces, hasta ahora sugerí que hay enunciados deónticos que no expresan normas ni proposiciones normativas, sino afirmaciones acerca de derechos y obligaciones, pero no dije demasiado acerca de cuál es el significado de tales afirmaciones. Y en particular intenté ser neutral entre una concepción cognitivista y una no cognitivista. Muy brevemente, de acuerdo a la concepción cognitivista, las afirmaciones sobre derechos y obligaciones expresan la creencia en una proposición acerca de hechos deónticos, hechos acerca de derechos y obligaciones, y son por ende susceptibles de verdad o falsedad. Esta concepción suele ir acompañada de la tesis de que hay algunos hechos deónticos, esto sería rechazar la teoría del error, y aquí voy a asumir sin demasiada justificación que en la medida en que existan hechos deónticos, deben ser entendidos como hechos irreduciblemente normativos, esto es, como hechos acerca de los que las personas tienen razones para hacer, creer o sentir, que no pueden ser reducibles a hechos naturales. Entonces, para distinguir a estas proposiciones acerca de derechos y obligaciones, entendidos como hechos irreduciblemente normativos, de las proposiciones normativas, que son proposiciones acerca de normas o prescripciones, me voy a referir a ellas de aquí en más como proposiciones genuinamente normativas. Ahora, de acuerdo a la concepción no cognitivista, en cambio, las afirmaciones sobre derechos y obligaciones no expresan una creencia en proposiciones genuinamente normativas, sino estados mentales no cognitivos de aprobación o desaprobación, de aceptación de normas, algo de ese tipo, y por ende no son susceptibles de verdad o falsedad. Mis simpatías, como seguramente sospecharán, están con el cognitivismo, pero mi argumento no depende de la verdad del cognitivismo. Es perfectamente compatible con un no cognitivismo ligeramente sofisticado. Contrario a lo que sucedía, digamos, con los viejos emotivistas, la mayoría de los no cognitivistas contemporáneos aceptan que hay algún sentido en el que es perfectamente legítimo decir, por ejemplo, que es verdad que la abuela de mi amigo tenía la obligación de cumplir su promesa, o que es un hecho que tenía la obligación de hacerlo. Simplemente intentan dar una lectura no cognitivista de estas afirmaciones. Por lo tanto, aunque en lo que sigue voy a hablar de hechos deónticos irreduciblemente normativos, de proposiciones verdaderas acerca de esos hechos, etcétera, 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 esto no me compromete con el cognitivismo. Si ustedes son libres de interpretar las afirmaciones que haga de acuerdo a su teoría no cognitivista preferida. Lo que me interesa destacar ahora es que asumiendo estas distinciones es posible una cuarta interpretación del principio de permisión. De acuerdo con esta interpretación, el principio de permisión no expresa una norma ni una proposición normativa, sino una proposición genuinamente normativa, una proposición acerca de derechos y obligaciones genuinos. Así, el principio de permisión establecería algo así como que si no está genuinamente prohibido que un agente realice una acción, entonces está genuinamente permitido que la realice. ¿Qué deberíamos decir de este principio de permisión así interpretado? Bueno, a mi juicio se trata de una verdad necesaria, y creo que Alchurrón y Bulín deberían estar de acuerdo conmigo en este punto. De hecho, ellos sostienen que entendidos como caracteres de las normas, prohibido y permitido son contradictorios por definición. En este sentido sostienen que, de nuevo, por definición, una norma de acuerdo con la cual no está prohibido fumar es equivalente a una norma de acuerdo con la cual está permitido fumar. Esto implica, de acuerdo a mi concepción de lo que es dictar una norma que esbocé antes, que el hecho de que alguien comunique la intención de hacer que sea el caso que fumar no esté prohibido por medio de ese acto de comunicación es equivalente al hecho de que alguien comunique la intención de hacer que sea el caso que fumar esté permitido por medio de ese mismo acto de comunicación. Y esto implica entonces que el que una acción no esté prohibida en el sentido genuinamente normativo es equivalente a que esté permitida en el sentido genuinamente normativo. Ahora bien, del principio de permisión así entendido, no se sigue que no haya lagunas normativas como las entienden Alchurrón y Bulín. De hecho, la existencia de lagunas normativas es relativa a un sistema de normas independientemente de los derechos y obligaciones genuinamente normativos que se obtengan en virtud de esas normas. Sin embargo, este principio de permisión sí implica la imposibilidad de lo que podríamos llamar lagunas genuinamente normativas, que podemos definir del siguiente modo. Existe una laguna genuinamente normativa en relación a una acción phi, si y solo si phi no está genuinamente prohibida ni genuinamente permitida. Esta posibilidad es imposible si el principio de permisión, como lo reconstruí, es verdadero. Y esto tiene dos consecuencias importantes. Por un lado, la conjunción de la posibilidad de que existan lagunas normativas con la imposibilidad de que existan lagunas genuinamente normativas implica que es posible que haya permisos jurídicos genuinamente normativos de realizar una acción que no se obtienen en virtud de ninguna norma jurídica que permita esa acción.
Y relacionadamente implica que la tesis de la discrecionalidad que defienden Alcione y Bulin es falsa. Alcione y Bulin tienen razón en que una sentencia no se puede justificar apelando exclusivamente a proposiciones normativas. Eso es parte de su argumento que no reconstruí demasiado aquí. Sin embargo, no se sigue que solo pueda ser justificada apelando a normas. Las sentencias deben justificarse apelando a los derechos y obligaciones genuinamente normativos de las partes. Las normas importan, en la medida en que lo hacen, precisamente porque dan lugar a derechos y obligaciones genuinamente normativos. Pero como acabamos de ver, no hay lagunas genuinamente normativas. O bien el demandado tiene la obligación genuina de realizar la acción demandada, en cuyo caso el juez debe hacer lugar a la demanda, o bien tiene el permiso genuino de no realizarla, en cuyo caso debe rechazarla. Noten que Alcione y Bulin no podrían argumentar que el hecho de que esté genuinamente permitido que el demandado no realice la acción demandada no puede justificar el rechazo de la demanda a menos que dicho permiso genuino se obtenga en virtud de una norma permisiva. Porque las normas permisivas son relevantes en la medida en que lo son, precisamente porque hacen que sea el caso que una acción que habría estado genuinamente prohibida está en cambio genuinamente permitida. Pero si las normas permisivas importan para la justificación judicial, eso es solo porque, si las normas permisivas importan para la justificación judicial, eso es solo porque los permisos genuinos importan para la justificación judicial. Pero si los permisos genuinos importan, lo hacen incluso si no se obtienen en virtud de una norma permisiva. Entonces, este argumento lleva, creo, a rechazar la tesis de la discrecionalidad, pero no nos compromete, como muchos críticos de la posición de Bulin sostienen, con la llamada tesis de la asimetría, según la cual los jueces están jurídicamente obligados a rechazar la demanda si no hay ninguna norma jurídica que obligue al demandado a realizar la acción demandada, incluso si no hay una norma que se lo permita. Entonces la idea es que hay una asimetría entre hacer lugar a la demanda, que requiere una norma de obligación, y rechazar la demanda, que basta con que no haya norma de obligación para rechazarla, no requiere una norma permisiva. Entonces, mi argumento, como decía, no nos compromete con esta tesis de la asimetría. Implica sí que los jueces no tienen discreción en los casos de lagunas normativas, pero no dice nada acerca de si el demandado está genuinamente obligado o no a realizar la acción demandada. Que sea lo uno o lo otro, depende de la teoría correcta acerca de cómo las normas jurídicas cambian nuestros derechos y obligaciones genuinas. La tesis de la asimetría asume que solo una norma jurídica que establece la obligación de realizar una acción puede dar lugar a la obligación de realizarla, pero esto no tiene por qué ser así. En este trabajo no estoy, y fuera de este trabajo tampoco, en condiciones de exponer una teoría completa acerca de la normatividad del derecho que nos permita determinar cuál es el estatus genuinamente normativo de las acciones relevantes en los casos de laguna, pero voy a exponer brevemente dos posibles alternativas a la tesis de la asimetría. Para eso me voy a basar en el famoso ejemplo de laguna que usan Alcione y Bulin en sistemas normativos, referido a la reivindicación de inmuebles de terceros poseedores. Entonces consideremos, asumo que están familiarizados, pero consideremos un sistema que tiene estas dos normas. Si la transferencia fue realizada a título oneroso, el adquirente es de buena fe y el adquirente es de mala fe, entonces el adquirente tiene la obligación de restituir el inmueble, esa es la primera norma. Y la segunda es, si la transferencia fue realizada a título gratuito, entonces el adquirente tiene la obligación de restituir. Este sistema normativo, con estas dos normas, se puede representar con la matriz que ustedes tienen en el handout. Y como apreciarán, en ese sistema hay tres lagunas, el caso 1, el caso 3 y el caso 4. Ahora bien, dado que no existen lagunas genuinamente normativas, entonces sabemos que incluso en esos casos, el demandado o bien está genuinamente obligado a restituir el inmueble, o bien tiene genuinamente permitido no hacerlo. Pero como sugerí, el principio de permisión por sí mismo no dice nada acerca de cuál de las dos opciones es la correcta. Una posibilidad sería la sugerida por la tesis de la asimetría, según la cual, en todos los casos de laguna, el demandado tiene genuinamente permitido no restituir. Esta sería una opción. Pero aquí voy a sugerir otras dos alternativas. Para eso empecemos por observar que, salvo casos anómalos, para cada una de las propiedades relevantes, que la transferencia haya sido un título oneroso, que el adquirente sea de buena fe, etc., la autoridad debe haber considerado que había razones para que la cuestión de si el demandado tiene o no la obligación genuina de restituir dependiera precisamente de su presencia o ausencia, de la presencia o ausencia de estas propiedades. De hecho, el razonamiento aquí parece ser bastante sencillo de reconstruir, aunque por supuesto todo es controvertible. El hecho de que la transferencia sea a título oneroso, el hecho de que el adquirente sea de buena fe y el hecho de que el adquirente sea de buena fe,
parecen haber sido considerados razones independientes en contra de imponer al demandado la obligación genuina de restituir el inmueble. Además, como mínimo, la autoridad debe haber considerado que esas tres razones en conjunto eran suficientes para derrotar a la principal razón para imponer esa obligación, a saber que el enajenante no tenía un título válido para vender el inmueble en primer lugar. De lo contrario, lo racional hubiera sido que establezca simplemente que el adquirente tiene la obligación de restituir en cualquier caso. Así, la autoridad debe haber considerado que en el caso 1, en el que precisamente se obtienen todas estas tres propiedades que cuentan en contra de imponer la obligación, estaba justificado y permitirle al adquirente no restituir el inmueble. Ahora bien, razonando de un modo análogo, también deberíamos concluir que la autoridad debe haber considerado que estaba justificado imponer al adquirente la obligación de restituir el inmueble en el caso 4. De hecho, en el caso 2, la autoridad consideró justificado imponer al adquirente la obligación de restituir, pero la única diferencia entre el caso 2 y el caso 4 es que en el caso 2 el adquirente actuó de buena fe, mientras que en el caso 4 actuó de mala fe. Pero que el adquirente sea de buena fe fue considerado por la autoridad como una razón en contra de imponerle la obligación de restituir. Por lo tanto, si la autoridad consideró que estaba justificado imponerle la obligación de restituir en el caso 2, entonces, con más razón, o a fortiori, debió haber considerado que estaba justificado hacerlo en el caso 4. En resumen, entonces, aunque los casos 1 y 4 sean lagunas, podemos concluir a partir de lo que sabemos acerca de las motivaciones de la autoridad para dictar las normas N1 y N2, que hubiera sido irracional que no considerara que estaba justificado permitir al adquirente no restituir al inmueble en el caso 1, como que no considerara que estaba justificado obligarlo a restituirlo en el caso 4. Ahora bien, no sería implausible que la teoría correcta acerca de la normatividad del derecho considerara que estos hechos son en efecto relevantes para determinar qué derechos y obligaciones genuinos se obtienen en virtud de las normas dictadas. La idea sería así que en el caso 1 está genuinamente permitido que el adquirente no restituya el inmueble, precisamente en virtud de que hubiera sido irracional que la autoridad no considerara que estaba justificado permitirlo. Y correspondientemente que en el caso 4 el adquirente tiene la obligación genuina de restituir en virtud de que hubiera sido irracional que la autoridad no considerara que estaba justificado imponer esa obligación. Noten que estos juicios de irracionalidad son en este contexto descriptivos acerca de la consistencia o compatibilidad de ciertas actitudes y creencias de la autoridad con otras. Por lo que en principio un positivista podría aceptar esta sugerencia, y de hecho en el paper trato de argumentar por qué la teoría de Raz acerca de la normatividad del derecho parece comprometerlo con una conclusión en esta dirección. Sin embargo, el caso 3 es distinto. Como los otros casos, este caso está caracterizado por rasgos que la autoridad considera razones a favor de imponer la obligación, que había ausencia de título válido, así como rasgos que la autoridad considera razones en contra de hacerlo, que había título oneroso y el enajenante era de buena fe. Pero a diferencia de lo que ocurre en los casos que no son lagunas, en este caso no hay ninguna norma autoritativa que resuelva ese conflicto entre razones a favor y en contra de imponer la obligación, y a diferencia de lo que ocurre en los casos 1 y 4, en este caso hubiera sido igualmente racional que la autoridad lo resuelva de un modo u otro. No quiere decir igualmente justificado, pero igualmente compatible con las otras actitudes y creencias que ya tenía. Entonces, estas son las que yo llamo lagunas problemáticas. Ante casos como estos, una opción sería sostener que entonces el adquirente tiene genuinamente permitido no restituir. Y esto es lo que en el paper sugiero que tendría que sostener alguien como Raz. Pero otra opción, definidamente antipositivista, sería sostener que en estos casos la cuestión de si el adquirente está genuinamente obligado o no depende de qué sería mejor o deseable. Brevemente, si fuera mejor que estuviera obligado, entonces lo está. Noten que esto no implica que las personas siempre tienen los derechos y obligaciones jurídicos que sería mejor que tuvieran. Eso sería una teoría del derecho obviamente absurda. La tesis es mucho más limitada. Dice que en los casos de lagunas de normativas problemáticas, la cuestión de si la acción relevante es genuinamente obligatoria o no, depende de si sería mejor que lo sea o no. Así, si concluyéramos que el adquirente tiene la obligación genuina de restituir en el caso 3, esta obligación estaría fundada parcialmente no solo en el hecho de que es mejor que así sea, sino también en el hecho de que el caso tiene rasgos que la autoridad consideró razones para establecer esa obligación y que no hubiera sido irracional que considerara que estaba justificado en hacerlo. Esto es no sé cuánto tiempo voy. Sinceramente. Yo tampoco. ¿Cuánto debería extender más? Esto es lo fundamental. Sí.
Hay una parte final del argumento que si quieren después podemos hablar en la discusión, pero no creo que sea necesario que yo le ofrezca a ustedes. Al final del paper, después de hacer una crítica del Churro Bullying, explico por qué, a pesar de estas críticas, la noción de lagunas normativas que defienden el Churro Bullying es importante y relevante por una serie de razones. A ustedes no los tengo que convencer de eso, a los anglosajones sí, por eso está esa sección al final, además de que creo que es verdad lo que digo, ¿no? Pero tiene una función que en este caso no creo que sea necesario. Si alguien leyó el paper y tiene alguna duda sobre eso, o no lo leyó pero quiere saber qué digo sobre eso, lo podemos hacer en las preguntas. Perfecto, pues muchas gracias. No sé cuál es la laguna que teníamos al no saber, seguramente una de conocimiento. Pero tiempo ahora para Jorge Vaquerizo, para su presentación. Gracias, Jordi. Realmente me ha gustado mucho poder leer tu paper, Ezequiel. Me ha servido muchísimo, me parece muy interesante y me parece además una muestra bastante inteligente de cómo ciertos problemas clásicos de la teoría del derecho pueden seguir siendo revisitados a pesar de que ha pasado bastante agua bajo el puente, a pesar de un dilatado tiempo de discusión, siempre que se incorporen, como me parece que se hace, nuevos enfoques, conceptos, distinciones que pueden reavivar el interés de quienes se dedican a la filosofía jurídica. Creo en este sentido, y hago aquí un pequeño disclaimer, que todo lo que diré a continuación se refiere al paper y no a la presentación. Dicho sea de paso, la presentación me pareció excelente, me pareció muy efectiva. El paper un poco menos desde el punto de vista de la efectividad de la comunicación. Creo que el paper tiene dos virtudes que son innegables. Por una parte, es muy rico en su contenido, muy rico en todo aquello que decía, que puede reavivar el interés de los filósofos del derecho por un tema del cual se ha discutido mucho. Y por otra parte, tiene también una cuota innegable de originalidad tuya, respecto del cual parece que aportas tu grano de arena, a pesar de que uno podría pensar a priori que es una discusión sobre la cual ya se ha dicho todo. Empezaré mi análisis con una observación general, antes de empezar con los comentarios más puntuales. La observación general es que el paper no solo me parece increíblemente extenso, creo que se pueden sacar dos papers, en realidad no uno, sino dos papers de la extensión que tiene, pero en realidad no tengo problemas con que el paper sea extenso. Más bien, el problema que yo noto en ese texto, si es que acaso es un texto que tú estés pensando como en el marco de un proceso productivo para publicarlo, si es que vale de algo esta observación general, creo que el paper aborda demasiados temas. Se supone que el trabajo, tal como lo has presentado además, ofrece una reconstrucción crítica, así como una vía alternativa de explicación al problema de las lagunas en el derecho, tal como fuera originalmente presentado por el Churro Bullying, pero en el trayecto se evidencian numerosos y continuos recorridos hacia otros temas que son diversos, relacionados por supuesto, pero diversos, temas como la irreductibilidad de los derechos y obligaciones a las normas, la distinción entre proposiciones normativas y enunciados jurídicos internos, la distinción entre diversos sentidos de validez jurídica, la naturaleza de los hechos jurídicos y de los hechos acerca de derechos y obligaciones, las tesis distintivas del positivismo jurídico metodológico, la relevancia de las consideraciones morales en la explicación de la fuerza vinculante de las normas jurídicas, la distinción entre relaciones de grounding y enabling para explicar los distintos roles que pueden jugar los hechos en la conformación de derechos y obligaciones, el carácter convencional de los derechos y obligaciones y la noción de autoridad convencional, o la concepción de la normatividad del derecho y del contenido de los derechos y obligaciones en la obra de Joseph Raz, entre otros tantos. Evidentemente, todos estos temas aparecen de una u otra forma relacionados con el tema central de la discusión que se aborda en el trabajo. Pero la abundante y recurrente remisión hacia estos otros temas me parece que provoca en el lector, o por lo menos a mí me provocó, una cierta sensación de dispersión, que, digamos, obra en un sentido negativo porque no permite conectar tan bien cuáles son los puntos centrales que se quieren mostrar en el trabajo. Entonces diría que en este sentido, a pesar de que la erudición que se muestra en el desarrollo del texto a veces es bastante instructiva y se agradece, en otros momentos me temo que el exceso provoca una cierta ausencia de concisión. Bueno,
Me aprovecho además del hecho de que el texto sea tan grande y que abarque tantos temas para también hacer un segundo disclaimer, y es que mis comentarios puntuales en realidad no abordarán exhaustivamente todas las cuestiones planteadas en el trabajo, y ni siquiera aquellas que son cuestiones centrales, sino simplemente aquellas que arbitrariamente me han llamado más la atención. Entonces, en este sentido tengo 5 comentarios. Los 2 primeros son comentarios relativos a la reconstrucción inicial. Son comentarios marginales, pero son comentarios relacionados con la reconstrucción de ciertas ideas de Anchorrón y Uliguen. Después tengo una duda genuina, paradójicamente, sobre las proposiciones genuinamente normativas. Y finalmente tengo 2 críticas en relación con la reformulación que tú haces del principio de permisión. Bueno, vamos allá. Primer comentario. En la página 5 del trabajo, cuando tú reconstruyes la noción de lagunas de reconocimiento, a pesar de que esto no ha formado parte de la exposición, dices que estos son casos en los cuales resulta indeterminado conocer si son una instancia de un caso genérico correlacionado por una norma con una cierta solución dióntica, y por lo tanto afirmas tanto los casos individuales como los genéricos pueden ser lagunas de reconocimiento. Bueno, aquí no sé en realidad si este es un agregado tuyo o si crees que esta es una reconstrucción de Anchorrón y Uliguen, porque si uno acude a la fuente, en realidad esto no es así. La reconstrucción no sería del todo precisa, porque Anchorrón y Uliguen en realidad llaman lagunas de reconocimiento, y cito textualmente a los autores argentinos, a los casos individuales que aparecen en el nivel de aplicación de las normas a los casos individuales, dado que siempre cabe la posibilidad de que se presente un caso individual cuya clasificación sea dudosa. Por lo tanto, según Anchorrón y Uliguen, solo los casos individuales y no los casos genéricos constituyen lagunas de reconocimiento. Pero, por lo demás, una operación donde resulte dudoso clasificar un caso genérico dentro o como instancia dentro de otro caso más genérico, pongamos por ejemplo la operación de clasificar el caso genérico del llamado robo de electricidad, la sustracción indebida del suministro de fluido eléctrico dentro del caso más genérico de hurto, en realidad no es una operación de aplicación de normas. Bueno, puede ser discutible que sea una operación de aplicación de normas, hay autores que hablan de aplicación general de normas, pero en cualquier caso no es una aplicación de normas a casos individuales, que era aquello a lo cual se referían Anchorrón y Uliguen, sino más bien una operación de subsunción genérica. Y tanto es así que hay autores como por ejemplo Riccardo Guastini y Pierluigi Chiasoni que en realidad ni siquiera lo denominan aplicación, sino más bien interpretación. Guastini denomina esto interpretación en abstracto y Chiasoni interpretación en concreto como traducción. Pero en cualquier caso, las dudas dentro de este tipo de operación me parece que no cuentan como laguna de reconocimiento según la propia definición de Anchorrón y Uliguen. Y de cualquier manera, creo que incluso si nosotros vamos más allá de la reconstrucción de Anchorrón y Uliguen, si las lagunas de reconocimiento en realidad son casos de penumbra que son generados por un problema de vaguedad, y la vaguedad afecta a los predicados, potencialmente a cualquier predicado o término que denote una clase, en realidad no vería por qué sería relevante introducir la distinción entre casos individuales y casos genéricos. No veo a cuenta de que se introduciría esta distinción si al final de cuentas el problema de vaguedad puede afectar a cualquier predicado. Mi segundo comentario, también en cuanto a la parte reconstructiva de Anchorrón y Uliguen, tiene que ver con la forma de reconstruir el concepto de lagunas normativas. Allí también, en esa parte de tu trabajo, tú afirmas que solo los casos genéricos fundamentalmente pueden constituir lagunas normativas, pero agregas que en un sentido derivado también se podría decir que un caso individual también podría constituir una laguna normativa si y solo si es una instancia de un caso genérico que constituye a su vez una laguna normativa. Bueno, en esta tampoco me queda claro aquí si en realidad es un agregado tuyo o reconstrucción. Creo que es más bien lo primero, creo que es un agregado tuyo. Pero sea como fuere, me parece un poco extraño presentar la posibilidad de que un caso individual pueda constituir una laguna normativa, siendo que la idea misma de laguna normativa equivale a la ausencia de una norma general. De hecho, en el paper no hay ningún ejemplo de cómo un caso individual podría constituir una laguna normativa, y a mí, de hecho, no se me ocurre tampoco ningún ejemplo en este sentido. Al revés, se me ocurre un ejemplo que puede mostrar por qué esto no sería así. Tomemos por caso, es un caso real además, un caso de un chico
que es abiertamente defensor del nudismo, un chico en Valencia, se llama Alejandro Colomar, que de 29 años de edad, que el 27 de septiembre del 2022, en un juzgado de Valencia, en España, se presentó desnudo a una citación que le habían hecho precisamente por caminar desnudo en las calles. Es decir, al tipo le gustaba caminar desnudo, lo quisieron multar, le iniciaron un procedimiento de contravención y se presentó a la audiencia del procedimiento de contravención desnudo. Bueno, es este caso individual, es decir, es este suceso concreto al que se hace referencia en circunstancias determinadas tanto en sentido espacial como temporal, una laguna normativa. A mí me parece que incluso si tú aclaras que es una laguna normativa en sentido derivado, o sea, derivada del caso genérico lagunoso, que en este caso consistiría en asistir a una audiencia judicial absolutamente desnudo, me parece que esta forma de presentación es poco plausible. Más bien, creo que siguiendo los usos canónicos dentro de este contexto, uno no diría que se trata de ninguna laguna normativa, ni siquiera utilizando el recurso al sentido derivado, sino simplemente un hecho que puede ser vinculado o no a la existencia de una laguna normativa. Comentario número 3. Este, en cambio, en realidad no es tanto un comentario, sino una duda genuina, porque una de tus ideas centrales en el trabajo consiste en afirmar que si bien el Chorrón y Bulín llevan razón al observar que las decisiones judiciales no pueden justificarse apelando a proposiciones normativas, de esto no se sigue, y así lo has dicho también en tu exposición, que solo puedan justificarse apelando a normas. Al efecto, argumentas que tales decisiones también podrían ser justificadas apelando a derechos y obligaciones genuinamente normativos. Pero si esto es así, y aquí viene mi duda, esto implicaría que tú consideras posible que se pueda articular un razonamiento jurídico justificativo tan solamente empleando oraciones deónticas referentes a derechos y obligaciones genuinamente normativos y sin emplear una norma dentro de las premisas de dicho razonamiento. No obstante, de la lectura de tu propio trabajo no me resulta tan sencillo identificar si esto es realmente así, porque por otra parte, o mejor dicho, en otra parte del trabajo, también es bastante enfático el texto en afirmar que las proposiciones genuinamente normativas acerca de derechos y obligaciones se refieren a derechos y obligaciones que se obtienen en virtud de normas jurídicas, y asimismo que los derechos y obligaciones genuinamente normativos son aquellos que se obtienen en virtud de normas jurídicas con fuerza vinculante, con validez en este sentido de fuerza vinculante. Pero si esto es así, entonces un razonamiento jurídico justificativo podría en efecto construirse apelando a derechos y obligaciones genuinamente normativos, pero sin dejar de apelar también y en último término a las normas jurídicas de las que se derivan tales derechos y obligaciones. No obstante, si se admite esto último, entonces realmente no habría ninguna discrepancia con el Chorrón y Bulín, porque las decisiones judiciales solo podrían justificarse apelando a normas, o bien de manera directa o bien de manera indirecta, como apelando a derechos y obligaciones genuinamente normativos y a las normas de las que en definitiva estos se derivan. Por supuesto, en este punto no estoy tan seguro de qué es lo que se trata de sostener en el paper, y mi comentario en este sentido va dirigido a buscar una clarificación de tu parte. Comentario número 4. Aquí inicio la parte que tiene que ver con las críticas a la reformulación del principio de permisión. Como has dicho, una de las ideas centrales de tu trabajo consiste en reformular, sería como una cuarta vía de reformulación del principio de permisión, según el cual este puede ser reconstruido como una proposición genuinamente normativa que establezca que si un agente no se encuentra sujeto a una prohibición jurídica genuinamente normativa de hacer X, entonces ese agente posee un permiso jurídico genuinamente normativo para hacer X. En este sentido, ofreces esta reformulación, como decía, como una cuarta vía de comprensión que sería adicional a las 3 vías de entendimiento propiamente existentes en la literatura, es decir, como norma, como proposición normativa que indica un permiso en sentido fuerte, o como proposición normativa que indica un sentido débil de permiso. Ahora bien, en relación con el carácter necesariamente verdadero, porque lo has dicho tanto en el texto como en la exposición, con relación con el carácter necesariamente verdadero del principio de permisión, podría comentar lo siguiente. Efectivamente, ese principio de permisión así reformulado es necesariamente verdadero porque es una tautología. Es traducible como: si un agente no se encuentra sujeto a una prohibición genuinamente normativa, entonces no se encuentra sujeto a una prohibición genuinamente normativa. En este sentido,
y como toda tautología, sí, efectivamente expresa una verdad necesaria, que en este caso se explicaría en virtud del significado de los términos que lo componen y más precisamente por el carácter interdefinible de los términos prohibido y permitido. Pero como toda tautología, el principio de permisión, así entendido, no solo carece de contenido informativo, sino que también carece de contenido prescriptivo. En otras palabras, no solo no transmite información acerca del mundo externo, sino que tampoco califica normativamente ninguna conducta. Y en este sentido, el principio de permisión, entendido como una proposición genuinamente normativa, al igual que cuando es entendido como una proposición normativa que indica un sentido débil de permiso, por un lado es trivialmente verdadero y por otro lado no evita la posibilidad de que existan lagunas normativas en los ordenamientos jurídicos, o al menos en el sentido en que apuntan al chorro nebuligue. En este sentido, mi comentario apunta a señalar la dificultad que tengo por identificar cuál sería la utilidad que tendría esta reformulación del principio de permisión para la teoría del derecho. Quinto comentario sería también relacionado con el principio de permisión, algo que en realidad no está dicho en el paper, tampoco se ha dicho en la exposición, sino con algo que me parecería interesante aportar a la discusión, y sería... tendría que ver con el contexto en el que tiene sentido identificar el principio de permisión entendido como una proposición genuinamente normativa. Yo lo que quiero señalar aquí es que aunque el principio de permisión sea necesariamente verdadero por trivial, ello no quiere decir que tenga siempre sentido identificarlo en todos los ordenamientos jurídicos y ni tan siquiera en todas las parcelas o segmentos de un determinado ordenamiento jurídico. O sea, en otras palabras, así como tiene perfecto sentido identificar el principio de permisión en el ordenamiento jurídico español, no tiene en cambio ningún sentido identificarlo en el ordenamiento jurídico de Corea del Norte. Uno no diría que, por ejemplo, bajo las reglas de la dictadura de Kim Jong-un, todo lo que no está genuinamente prohibido está genuinamente permitido. A su vez, aun cuando tenga perfecto sentido identificar el principio de permisión en un determinado ordenamiento jurídico, esta identificación no siempre, o más bien diría yo, casi nunca, se podría extender a todo el ordenamiento jurídico, sino solamente algunas de sus secciones o parcelas. Así, por ejemplo, si bien tal identificación resultará comúnmente viable en relación con el derecho penal, allí donde esté en vigor el principio de legalidad de los delitos y de las penas, en cambio resultará inviable en relación con el derecho público, en relación con aquellos ordenamientos donde esté en vigor el principio de legalidad en las actuaciones de los poderes públicos, principio según el cual no se puede desprender que todo lo que no está genuinamente prohibido está genuinamente permitido, sino más bien al contrario, solo se puede realizar aquello que está expresamente autorizado por la ley. Si se acepta esto, entonces el principio de permisión, entendido como una proposición genuinamente normativa, al igual que cuando es entendido como una norma, no necesariamente se puede predicar con sentido respecto de todos los ordenamientos jurídicos, y en tal sentido se lo podría caracterizar únicamente como un principio contingente y no necesario, identificable solo en el contexto de aquellos ordenamientos jurídicos marcados por una cierta ideología política. ¿Cuál ideología política? La ideología política que privilegie o favorezca la esfera de libertad de los ciudadanos, y más precisamente dentro de las secciones o parcelas de dichos ordenamientos donde no exista otro principio contradictorio y prevalente, como por ejemplo el principio de legalidad en el ámbito del derecho público. Termino con un último comentario. Había dicho 5, pero en realidad tengo un sexto comentario que se me ocurrió mientras estabas haciendo la exposición. Y tiene que ver con una cierta cautela, una recomendación, una invitación a tener un poco más de cautela al aseverar que de la inexistencia de lagunas genuinamente normativas se sigue la imposibilidad de la discreción judicial. Aquí habría que tener mucho cuidado, porque en realidad, claro, el contexto en el cual se hacen todas estas aseveraciones es el contexto de discusión de los sistemas normativos, entendidos como sistemas deductivos compuestos por un conjunto de oraciones normativas que tienen un significado ya asociado y todas sus consecuencias lógicas. Por lo tanto, estamos hablando de la figura de los ordenamientos jurídicos cuando ya ha habido interpretación de disposiciones jurídicas. Pero evidentemente esto no previene la existencia de discrecionalidad judicial al momento de interpretar las disposiciones jurídicas.
Este era el último comentario y bueno, te agradezco nuevamente porque ha sido muy interesante. Gracias.